Nunca imaginé que la rutina pudiera transformarse en un silencio tan denso que uno pudiera escucharlo en cada rincón de la casa. Cuando Gabriel me dijo que viajaría a la selva amazónica para ayudar en la reconstrucción de un poblado tras las inundaciones, sentí una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo por su decisión, porque sabía que hacía algo importante, y vacío porque, de repente, la casa se volvió demasiado grande para una sola persona, demasiado silenciosa para mis pensamientos. Los primeros días fueron extrañamente cómodos. Don Enrique, su padre, se movía con la calma de quien ha visto demasiadas cosas para alterarse por una ausencia temporal. Yo lo ayudaba con las compras, preparaba la comida y, en silencio, organizaba la casa. Al principio nuestras conversaciones eran triviales, el clima, alguna noticia de la televisión, el estado de los muebles que él insistía en mantener impecables. Pero, poco a poco, lo cotidiano fue ganando matices que nunca había notado, un gesto de atención que parecía prolongarse, una sonrisa más lenta de lo habitual, un comentario que insinuaba recuerdos compartidos de épocas que yo no conocía. Una tarde, mientras llovía sin pausa y la luz natural apenas se filtraba por las cortinas, nos encontramos sentados en el sillón del salón, él leyendo un libro viejo y yo revisando unas fotografías familiares que había encontrado en un cajón polvoriento. Al principio no lo noté, pero nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la misma foto. No pasó nada más que un instante, pero fue suficiente para que un calor extraño subiera por mis brazos, y una conciencia súbita de que ese momento era diferente de todos los otros. El tiempo comenzó a transformarse en algo más lento, casi tangible. Las noches parecían más largas y silenciosas, y nuestras conversaciones se hacían más profundas. Hablábamos de la familia, de los recuerdos de su juventud, de la fuerza que había tenido que encontrar tras perder amigos, tras tomar decisiones difíciles. Y en ese proceso, descubrí que detrás de su autoridad y calma, había una soledad silenciosa que yo nunca había percibido. Hubo un día en que la tormenta nos atrapó en la casa, cortando la electricidad y dejando solo la luz de las velas para iluminar la sala. Nos sentamos juntos, más cerca de lo habitual, compartiendo historias y risas que se prolongaban hasta el atardecer. En un momento, nuestras manos se encontraron de nuevo al sujetar una taza de café caliente. Fue un roce accidental, sin palabras, pero la intensidad del instante quedó suspendida en el aire. No había necesidad de más y el silencio lo dijo todo. A partir de allí, cada visita a la cocina, cada tarea compartida, parecía cargar con un matiz distinto. Cocinar juntos, pasar un paño sobre la mesa o simplemente caminar por los pasillos mientras recogíamos cosas de aquí y allá, se convirtió en un ritual que llenaba la casa de una calidez inesperada. Yo no sabía cómo describirlo, pero había algo en su presencia que hacía que los días sin Gabriel fueran menos vacíos, más llevaderos, y a la vez, más emocionantes. Aunque la cercanía crecía, siempre estaba consciente de los límites, todo era cotidiano, todo parecía natural, pero en el fondo había una tensión silenciosa que nos mantenía alerta. Cada palabra, cada mirada prolongada, cada gesto pequeño cargaba con una carga emocional que ambos evitábamos nombrar. Era una danza sutil entre la atención, la complicidad y el respeto, y, sin embargo, nadie necesitaba decirlo en voz alta. Los días siguientes se convirtieron en un patrón que nunca había experimentado antes. Me despertaba temprano, preparada para enfrentar la rutina diaria, pero con un ligero cosquilleo de anticipación que no lograba explicar. Don Enrique ya estaba en la cocina, con su bata vieja y el café humeante, y yo lo encontraba allí, siempre atento a detalles que antes me parecían insignificantes. La forma en que se inclinaba para alcanzar el azúcar, o cómo ajustaba su reloj mientras me observaba con una sonrisa silenciosa, parecía cargada de significado. Una tarde, mientras revisábamos las cuentas de la casa, se sentó a mi lado en el escritorio. Su brazo rozó el mío cuando me pasó un papel, un gesto mínimo que provocó un estremecimiento que traté de ignorar. Pero no había necesidad de palabras, la casa estaba llena de un silencio que hablaba por sí mismo. Durante ese instante, me sentí más cerca de él de lo que jamás había estado de cualquier otra persona en mi vida. La lluvia no cesaba, y la electricidad seguía inestable.
Nos vimos obligados a trasladarnos al salón nuevamente, con las luces de las velas parpadeando sobre los estantes llenos de libros y fotografías. Él abrió un álbum antiguo, y yo lo seguí, pasando las páginas con cuidado mientras compartía sus recuerdos de juventud. Cada historia tenía una risa, una pausa, un gesto que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. En un momento, nos encontramos acomodando un viejo retrato familiar que había caído de la pared. Mientras intentábamos colocarlo nuevamente, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo. Fue un contacto breve, pero cargado de algo que no podía nombrar. Lo miré, y él me sonrió con una mezcla de complicidad y algo más que no supe identificar. Me sentí transportada por ese instante de cercanía, un momento donde el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos, en el calor del hogar, compartiendo un silencio profundo y cómodo. Ese día aprendí algo importante: la cercanía no siempre necesita palabras, ni gestos exagerados. A veces, un roce, una mirada prolongada, o incluso compartir un momento de silencio en la misma habitación, puede ser suficiente para despertar emociones que permanecen ocultas bajo la rutina diaria. Yo no lo entendía completamente, pero sentía que algo en mí estaba cambiando, que había descubierto un lugar de confianza y compañía que no esperaba encontrar allí. Las semanas pasaron lentamente. Gabriel enviaba cartas desde la selva, describiendo la vida en la comunidad, los niños, los desafíos y las historias de la gente que estaba ayudando. Yo le escribía con detalle, contándole de la casa, del clima, de las anécdotas familiares, pero nunca mencioné los pequeños instantes compartidos con don Enrique. Era mi secreto silencioso, guardado con cuidado en mi corazón. Cada tarde parecía traer un nuevo matiz a nuestra relación. Cocinar juntos se volvió un pequeño ritual. Yo picaba verduras mientras él mezclaba salsas y condimentos. Nuestras manos se encontraban accidentalmente de vez en cuando, un toque que parecía insignificante para cualquiera que no estuviera allí, pero que para nosotros era un recordatorio de la proximidad que habíamos cultivado. No había palabras, no había explicaciones, simplemente había una conexión silenciosa que nos mantenía alerta y, al mismo tiempo, cómodos. Una noche, mientras la tormenta golpeaba las ventanas y la casa estaba sumida en sombras, nos sentamos juntos frente a la chimenea, con una manta que nos cubría los hombros a ambos. Era un espacio pequeño, íntimo, y la luz danzante de las llamas hacía que todo pareciera más cálido. Nos inclinamos para leer un libro antiguo de la biblioteca, y nuestras cabezas se acercaron de manera natural. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía, que solo existíamos nosotros y el calor compartido en esa sala. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero con una intensidad que no podía ignorar. Ese instante quedó grabado en mi memoria: la cercanía física, la conversación pausada, la risa que surgía de la complicidad y el silencio compartido. No había necesidad de más. Ese momento, aunque fugaz, me enseñó que la conexión entre dos personas puede surgir de la rutina más simple, de un gesto cotidiano que se convierte en algo memorable. La rutina comenzó a adquirir un ritmo propio, casi hipnótico. Cada día que pasaba sin Gabriel me hacía sentir la ausencia de su voz y de sus gestos, pero, al mismo tiempo, notaba que mi relación con don Enrique se transformaba en algo más complejo y profundo. Ya no eran simples tareas domésticas ni conversaciones superficiales. Cada mirada prolongada, cada gesto de atención, tenía un peso distinto, como si las paredes de la casa absorbieran nuestra cercanía y la devolvieran amplificada. Una tarde, mientras organizábamos unos libros antiguos en la biblioteca, la tormenta había regresado con más fuerza. La lluvia golpeaba los cristales y el viento hacía crujir los árboles fuera de la casa. Nos inclinamos simultáneamente para alcanzar un volumen pesado en el estante inferior. Nuestras manos se rozaron de nuevo, esta vez de manera más prolongada que antes. Sentí un estremecimiento recorrer mi espalda, y por un instante, el mundo exterior desapareció: la lluvia, el silencio, la luz tenue de la lámpara y la calidez de la chimenea se fundieron en un espacio donde solo existíamos él y yo. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que duró más de lo habitual. Un calor sutil llenó mis mejillas, y percibí algo parecido en sus ojos, una mezcla de comprensión,
atención y una emoción que no necesitaba ser nombrada. Ese instante me enseñó que la intimidad no siempre requiere palabras, ni gestos explícitos, a veces basta con una presencia compartida, un roce casual, un silencio compartido. Los días siguientes continuaron de manera similar, con pequeñas rutinas que adquirían un matiz distinto: preparar el desayuno juntos, pasar un paño sobre la mesa mientras compartíamos historias familiares, leer libros antiguos uno al lado del otro. Cada interacción era ligera, cotidiana, pero cargada de una tensión silenciosa, de una atención mutua que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Una noche, la tormenta se intensificó y nos vimos obligados a permanecer en la sala hasta que amainara. La chimenea estaba encendida, y la luz de las llamas danzaba sobre las paredes y los estantes de libros. Nos acomodamos en el sillón grande, cada uno con su taza de té caliente. Por un momento, nos inclinamos al mismo tiempo para acomodar la manta que nos cubría los hombros, y nuestras cabezas se rozaron suavemente. Fue un instante breve, pero cargado de una sensación que no podía describir con palabras, una proximidad profunda, silenciosa, donde el tiempo parecía detenerse. Me di cuenta de que estos momentos eran peligrosamente encantadores. La cercanía física y emocional nos unía de manera inesperada, pero sin cruzar ninguna línea que pudiera comprometer nuestra moral o la percepción de los demás. Todo permanecía velado bajo la rutina y la cotidianeidad, pero había algo en el aire que hacía que cada interacción pareciera más significativa de lo que realmente era. En los días posteriores, la sensación de complicidad creció de manera natural. Cocinar, ordenar, leer y conversar se convirtieron en rituales donde nos encontrábamos solos, compartiendo risas, historias y silencios cargados de emoción. Sentí que don Enrique confiaba en mí de una manera que nunca había imaginado, y yo sentía lo mismo hacia él, un vínculo inesperado, fuerte y delicado a la vez. Fue en uno de esos días lluviosos, mientras estábamos sentados frente a la chimenea, que ocurrió el momento más significativo hasta entonces. Un libro cayó de mis manos, y sin pensarlo, él se inclinó para recogerlo. Nuestras manos se tocaron al mismo tiempo, y por un segundo, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que me dejó sin aliento. No pasó nada más, ningún gesto explícito, ningún contacto prolongado más allá de ese instante, pero sentí que algo cambió: la proximidad, la confianza y la complicidad se habían solidificado de manera irreversible. Ese instante quedó grabado en mi memoria, y aunque nunca lo mencionamos, ambos sabíamos que había sucedido algo especial. Un momento simple, cotidiano, pero lleno de emoción y significado, que transformó nuestra relación para siempre. Pasaron las semanas y, poco a poco, la rutina de la casa se había asentado en un equilibrio extraño, lleno de cercanía y silencios compartidos. Cada mensaje o carta de Gabriel desde la selva me recordaba su ausencia, pero también me hacía valorar los momentos que pasaba con don Enrique, momentos que se habían vuelto insospechadamente importantes. Una tarde, mientras organizaba el ático, encontré una caja de cartas antiguas que pertenecían a su familia. Decidí mostrárselas a don Enrique. Nos sentamos juntos en el piso, revisando cada sobre con cuidado. Cada carta tenía su historia, sus emociones plasmadas en tinta y papel. Al pasar la última, nuestras manos se encontraron nuevamente. Esta vez, el roce duró un instante más largo, y por un segundo sentí que el mundo entero se detenía. Fue un contacto breve, un instante que parecía casual, pero lleno de significado. Esa noche, la tormenta volvió a azotar la ciudad. La electricidad se fue y nos vimos obligados a permanecer en la sala, iluminados solo por la chimenea y algunas velas que había colocado en la repisa. Sentados uno al lado del otro, compartimos un silencio cómodo, roto solo por el crepitar del fuego. Era un momento de proximidad pura, las piernas rozándose ligeramente al acomodar la manta, las manos sosteniendo la misma taza de té, y nuestras miradas que, sin palabras, decían más que cualquier conversación. Por un instante, me sentí atrapada entre la culpa y la gratitud. Nunca había esperado encontrarme tan conectada con alguien que no fuera Gabriel, pero allí estaba, un vínculo silencioso y profundo que se había formado en la rutina, en la cercanía diaria, en la atención compartida. La sensación era extraña y poderosa,
Un recordatorio de que la vida a veces nos sorprende con emociones inesperadas. Días después, Gabriel regresó de la selva. Su llegada fue como un golpe de realidad. La casa volvió a llenarse de su voz, de su presencia y de la rutina que conocíamos. Todo parecía normal en la superficie. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Habíamos compartido instantes que, aunque sutiles, habían dejado una marca invisible. Don Enrique me miraba con la misma calidez de siempre, pero ahora con un entendimiento silencioso. Ambos sabíamos que algo había cambiado, aunque nadie lo dijera. En los días posteriores, la vida continuó. Gabriel retomó su rutina y yo me sumergí nuevamente en la mía. Las conversaciones con don Enrique se volvieron más casuales, y los gestos de cercanía se suavizaron, como si ambos estuviéramos aprendiendo a coexistir con lo que había pasado. Sin embargo, en ocasiones, un roce accidental al pasar junto a él o una sonrisa compartida me recordaba aquellos días de tormenta y velas, momentos donde la rutina se transformó en algo memorable. El giro final ocurrió una tarde de domingo. Gabriel me pidió que acompañara a don Enrique a revisar un terreno que había heredado, un paseo corto y rutinario. Caminábamos lado a lado entre los árboles, hablando de cosas triviales, cuando sentí un instante de silencio prolongado. Miré a don Enrique y noté en sus ojos la misma intensidad que había visto durante los días de tormenta. No pasó nada más. Ninguna palabra, ningún gesto evidente. Pero supe que ambos entendíamos que esos momentos nos habían cambiado. La cercanía, la complicidad, la conexión silenciosa, todo estaba allí, invisible pero imborrable. Cuando regresamos a casa, Gabriel me sonrió con afecto, y yo le devolví la sonrisa. Todo parecía normal, pero yo sabía que la vida a veces guarda secretos que no necesitan ser revelados. Los días continuaron, la rutina volvió a su cauce, y la historia quedó guardada en un rincón de mi memoria, un recuerdo cargado de emoción, cercanía y lecciones inesperadas sobre la vulnerabilidad, la atención y la fuerza de los lazos humanos.